Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Aquí yo apenas aterrizando, vengo de la calle, ya se me hace que no llegaba. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a aprovechar el tiempo para darle un repaso muy puntual a las preguntas del examen. No quiero decirles que a las 30 preguntas que comprende el examen. Son un poco más. Son las preguntas que se ingresan al banco de preguntas y de ese banco la plataforma toma las 30 y se las va pasando a ustedes de manera aleatoria. Entonces vamos a verlos así muy puntuales. Antes de empezar, quiero disculparme con ustedes porque sé que estoy atrasado en la revisión de tareas, también de ver algunos de sus mensajes. Todos los voy a ver y todas sus tareas van a estar revisadas. Nomás tengan un poquito de paciencia. Acuérdense el factor que nos pasó desgraciadamente del maestro Domingo, que se nos adelantó en el camino. Entonces yo tenía mi tiempo muy justo para mi carga de materias al principio, y con esto que pasó, pues se me duplicó o hasta un poquito más. Entonces ahí ando haciendo espacios para responderles. Maestro, nomás una pregunta. ¿Va a quedar grabada la clase? Sí, ya se está grabando. Ah, ok, gracias. Sí, para que se peinen, porque ya se está grabando. Y eventualmente les voy a decir que abran su cámara, ¿eh? Entonces, para que, para que sepan. Vamos a darle ahorita con el tema de las preguntas. No les voy a compartir nada, yo voy a abrir un archivo acá aparte y voy a estar leyendo las preguntas. Y lo que estamos haciendo es, en otras clases, lo que hicimos más bien fue que la vamos leyendo, les doy las 4 respuestas posibles y ustedes me van diciendo, no, pues es esta. Yo les digo, es correcto, no es correcto. Y nos vamos a la que sigue y a la que sigue. Y voy a estar ahí fomentando la participación de todos. ¿Sí? Creo que es la mejor manera de hacerlo, para repasar. Entonces, pues vamos a darle de esa manera. Y como quiera, cualquier duda, cualquier cosa, me pueden interrumpir sin ningún problema. Y lo vemos. Y al final, si nos queda tiempo, podemos platicar de, de sus dudas en general, de la plataforma, de las tareas, de la universidad en sí, de lo que sea, ¿no? Temas ustedes familiares, algún problemita que tengan, un tipo que nos compartan alguna duda que tengan por ahí y lo podemos ver sin ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Ojalá que se vayan uniendo más alumnos. Realmente somos poquitos. En la clase de ayer casi llegamos a los 90. Vamos a ver cuántos se unen más. Y en automático se están uniendo. Yo no les tengo que dar permiso para entrar ni nada, en automático. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien. Aquí vamos. Déjenme, hago una cosita antes. Quiero verlos a todos. Aquí están.
Abrir este archivo. No me quiero equivocar y compartirles el archivo y lo van a ver todas las preguntas y las respuestas y todo. Aquí va. Muy bien. Vamos con la primera pregunta y ustedes ahí me van a ir contestando. Y pues tomen nota, tomen su papel y lápiz para que vayan apuntando como sugerencia para... Son preguntas que, como les digo, están en el banco de preguntas. Es de todo, desde el día 1 hasta la semana pasada. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿es un conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana en una interferencia intersubjetiva según la definición del autor? Derecho. Exactamente, muy bien. Les voy a leer las posibles respuestas que vienen ahí. La compañera ya la contestó correctamente. Es derecho, derecho subjetivo, derecho objetivo y o norma. La respuesta correcta es derecho. La siguiente pregunta. Se caracteriza por ser un conjunto de normas constituyendo ese dato el primer elemento de la definición que hemos dado. No prejuzgaremos sobre la distinción entre la norma jurídica moral, religiosa o social. Al tratar en el segundo elemento, determinaremos las características diferenciales de las mismas. Derecho natural, derecho subjetivo, el derecho objetivo o el derecho moral. Si quieren, les repito la pregunta. Sí, profe, repite la pregunta, por favor. Sí. Se caracteriza por ser un conjunto de normas constituyendo este dato el primer elemento de la definición que hemos dado. No prejuzgaremos sobre la distinción entre la norma jurídica moral, religiosa o social. Al tratar el segundo elemento, determinaremos las características diferenciales de la misma. Acuérdense que yo les hablaba que hay dos tipos de derecho y que estos derechos son la base general de toda la capacidad que tenemos nosotros de utilizar las leyes y de las consecuencias de derecho. Ya nosotros, por ser solamente ser humanos, tenemos ya una capacidad, o cómo decirlo para que mejor me entiendan, ya tenemos disponible un pliego de derechos. ¿Cómo se le llama a eso? Ya lo tenemos disponible. Y cuando lo queremos usar, porque ya sucedió algo, se le cambia el nombre. Uno es derecho no sé qué, y el otro es derecho no sé qué. Sería derecho natural, no maestro, la pregunta. No. ¿Otro más? ¿Es derecho subjetivo? ¿Otra más? ¿Cuáles eran las opciones, profe? El derecho natural, el derecho subjetivo, el derecho objetivo o el derecho moral. Derecho objetivo. Derecho objetivo. Ya con el solo, lean muy bien las preguntas. Muchas veces en la pregunta está la respuesta. Con solo decir, se caracteriza por ser un conjunto de normas. Ya un conjunto de normas es algo que ya está escrito, ya está ahí para cuando lo necesitemos. Es el derecho objetivo. Ya está ahí, ya lo podemos utilizar en algún asunto que encuadre esta reglamentación. Pero estoy tomando agua porque todo el día estuve en la calle y qué bárbaro, está una resequedad impresionante. Nos hace falta mucho el tema del agua. Pero bueno. La siguiente pregunta, ¿es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan ciertas consecuencias de derecho?
Posibles respuestas: la consecuencia jurídica, la secuela jurídica, las leyes naturales o el supuesto jurídico. ¿Supuesto jurídico? Es correcto. Ya nomás con decir es la hipótesis, es lo que creo que puede pasar, o según lo que creo yo que pasó. Esa es mi hipótesis. Se relaciona mucho con el supuesto jurídico. ¿De acuerdo? Vamos con la que sigue. Esta norma es creada por el propio sujeto, quien puede derogarla, es decir, el destinatario es el mismo legislador y puede revocar la norma que ha creado. Morales. La norma moral, es correcto. Siguiente pregunta. Este tipo de reglas presentan las características de heteronomía, pues es la sociedad la que crea las normas de la moda, de la etiqueta y de la cortesía. Posible Convencionalismos sociales. correctísimo. Profe, ya póngame 10. De una vez, ¿verdad? No, son 30, apenas van 5. Digo, son 30 Nomás esas me las de sé. los... Siguiente pregunta. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente, que cree, sino por una instancia distinta y los procesos pueden ser variados según la evolución. Formalismos sociales, moral, religión o normas jurídicas. ¿Otra vez las respuestas? Formalismos sociales, moral, religión o normas jurídicas. Normas jurídicas, ¿no? ¿Alguien más? No, tiene que Son ser formalismos sociales. ¿Alguien moral. más? ¿Alguien más? ¿Me repite la pregunta, profe? Fíjense bien, en la pregunta está Sí. la respuesta. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente que cree, sino por una instancia distinta. Formalismos sociales, moral, religión o normas jurídicas. Normas jurídicas. ¿Alguien más? La religión. Es correcto, la religión. Acuérdense que habla de creyentes. Creyentes. Digo, si queremos relacionarla, ¿no? O sea, si yo veo una pregunta y no la entiendo ni papa, porque no estudié, porque nunca la vi por lo que ustedes quieran, entonces analizo qué es lo que dice, qué palabras utiliza. Entonces, este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente. Entonces, yo relaciono mucho creyente con religión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Este autor, siguiente pregunta, este autor afirma que el orden normativo no está integrado por un conjunto de normas aisladas y sin vinculación, sino por una serie jerarquizada de diversos sistemas jurídicos que se unen entre sí para desembocar directamente a la norma fundamental. Las posibles respuestas son Gustavo Radbruch, Rogina Villegas, Eduardo García Maínez o Hans Kelsen. Kelsen. Kelsen, exactamente, Hans Kelsen. ¿Cómo es la correcto. pregunta, profe? Este autor afirma que el orden normativo no está integrado por un conjunto de normas aisladas y sin vinculación, sino por una serie jerarquizada de diversos sistemas jurídicos que se unen entre sí para desembocar directamente la norma fundamental. Este autor dice que todas las normas tienen cierta vinculación unas entre otras y todas como que dependen o codependen una de la otra. ¿Sí? Es Hans Kelsen. Okay. Se define como el derecho del Estado, el cual es el conjunto de reglas que organizan su actividad y que rigen las atribuciones, facultades
y relaciones de los órganos del Estado, es decir, la actividad de los gobernantes y las relaciones de estos con los particulares. Derecho público, derecho privado, derecho internacional, ordenamiento jurídico. Derecho público. Derecho público. Correcto, muy bien. Si alguien quiere que lea más despacio, me dice, o si quieren que me regrese tantito, me dice. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero. El derecho civil. Es correcto, que es lo que estamos Sí. estudiando. Es precisamente lo que estamos estudiando. Ya nomás con que diga jurídicamente a la familia, ya con eso estamos hablando de derecho civil. El objeto de este derecho es la regulación de todos los vínculos que se establecen por virtud del parentesco o del matrimonio, así como de las consecuencias de tipo patrimonial que se derivan de dichos vínculos. Derecho mercantil, derecho civil familiar o derecho de familia, derecho administrativo o derechos humanos. Derecho familiar. ¿Derecho qué? Perdón. Familiar. Sí. Derecho civil familiar. Derecho civil familiar o derecho de familia. Esa es la respuesta. Muy bien. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre los comerciantes y particulares o particulares exclusivamente. Derecho mercantil. Correcto, muy bien. Tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se crean entre trabajadores y patronos por virtud del contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo. Contrato ley, asimismo, se ocupa de dar las bases para la constitución de las personas morales, sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Derecho laboral. Derecho del trabajo, derecho procesal civil, derecho individual del trabajo o derecho colectivo del trabajo. Derecho al trabajo. Derecho del trabajo, correcto, muy bien. Dice, es la rama del derecho privado que en México tiene por objeto determinar las normas conducentes para la dotación y restitución de tierras, aguas, a las comunidades de vida agrícola que carezcan de esos elementos. Derecho agrario. Derecho agrario, muy bien. Dice, este tipo de derecho que se encarga de la parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen al poder público y a sus relaciones con los individuos, las organizaciones y consigo mismo, siempre que éste se ejerza como representación de los intereses del Estado. Derecho colectivo del trabajo, derecho procesal civil, derecho individual del trabajo o derecho público. Derecho público. Derecho público, muy bien. Es la rama del derecho público que determina la estructura orgánica del Estado, su forma de gobierno, sus distintos órganos, funciones y atribuciones, así como las relaciones de los mismos entre sí. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho del Estado, derecho procesal civil. Constitucional. Administrativo. ¿Alguien más? Derecho constitucional. Del Estado. Es correcto, es derecho constitucional. Es derecho constitucional. Determina la estructura orgánica del Estado. El Estado
se puede referir, hay que tener cuidado con la estructura de la pregunta, porque cuando habla del Estado, puede hablar propiamente de un Estado, pero en lo general se habla del país. Cuando habla del Estado, habla del gobierno o del país. ¿La ven para acá? Es la rama del derecho público que tiene por objeto regular todo lo relacionado con la administración pública y la prestación de los servicios públicos entre particulares y los órganos del poder público. Derecho administrativo, derecho del Estado, derecho procesal civil o derecho constitucional. Derecho administrativo. Administrativo. Correcto. Es la rama del derecho público que regula la función jurisdiccional del Estado para la administración de justicia a fin de que se resuelvan los conflictos que surgen entre particulares o se esclarezcan los derechos o situaciones jurídicas dudosas, eliminando la incertidumbre. Derecho del procesal. Estado, derecho procesal, exactamente. Acuérdense que en el derecho hay un proceso, en todo asunto, en todo juicio hay un proceso. ¿Sí? Acuérdense que les llamaba yo de, por ejemplo, el más común, en una demanda de tipo civil o de tipo mercantil, demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencias. Entonces te dicen, ¿en qué etapa procesal vas? No, pues voy en la etapa de alegatos, por ejemplo. Entonces, nomás para que entiendan el tema del derecho procesal. Muy bien, la siguiente. Es la rama del derecho público de que determina cuáles son los hechos punibles o delitos, las penas o sanciones respectivas y las medidas preventivas para defender a la sociedad contra la criminalidad. Derecho penal. Correcto, muy bien. Eso es correcto. Derecho penal. Ya desde que dice punibles, delitos, sanciones, medidas preventivas, todo eso. Derecho penal. Es la rama del derecho público que regula las relaciones jurídicas pacíficas o belicosas que surjan entre los distintos estados de la comunidad internacional, comercio internacional, derecho internacional privado, relaciones internacionales o derecho internacional público. Derecho. Derecho internacional público. Correcto, muy bien. Siguiente pregunta. Es la rama del derecho que resuelve en qué casos puede aplicarse las leyes del Estado a los nacionales que radiquen en el extranjero, o bien cuando los extranjeros pueden invocar su ley natural para que ésta se les aplique en el territorio del Estado en donde se encuentren, es decir, con el alcance extraterritorial. Derecho internacional privado. Derecho internacional privado. Correcto. Francisco Jenny, o Francisco Jenny, en su obra Métodos de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo, la señala como fuentes formales del derecho. Las respuestas son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, como opción A. Siguiente opción, las normas morales y religiosas. La siguiente, las formas de convencionalismo sociales o la ley y la costumbre. La A. Las fuentes formales reconocidísimas ya de toda la vida es la ley, las fuentes formales del derecho, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. No se les olvide. Se describe como una regla jurídica general con carácter obligatorio, elaborada regularmente por una autoridad socialmente instituida y competente para descarrillar la función legislativa y comprende los decretos y reglamentos, la doctrina, la ley, la norma jurídica o la costumbre. Fíjense, se describe como una regla jurídica general. La ley.
La ley, muy bien. Profe, Dígame. aprovechando, ¿cuál es la diferencia cuando hace referencia a ley y a norma? Es lo mismo, es lo mismo. Una norma una norma puede ser algo más local, ¿sí? Como una norma que es más enfocada a una costumbre de un estado. Y una ley puede ser federal, una ley puede ser, no hay una norma federal, ¿sí? Y una ley puede ser federal, o sea, para todo el país, y las normas son más locales. Ok, gracias. De nada. En el artículo 5 del Código Civil, que establece y que dice: a ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Principio de irretractibilidad de la ley. Exactamente. Muy bien. Pues ahí lo dice, ¿no? Ya, con decir no se dará efecto retroactivo, es el principio de irretroactividad de la ley. Se definen como los diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos y religiosos. Fuentes del derecho, derecho internacional privado, conflictos de leyes en el espacio o doctrina de Pillet. Fuentes Repito. formales del derecho. Es correcto, compañera, muy bien. Oye, pues sí estudiaron, no puro $100 en el examen. Ay, Qué bueno. Y los que no han podido estudiar y no han podido presentar, bueno, pues tomen nota. Se refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma o una regla. Incluyen penas privativas de la libertad, como la pena de prisión o la prisión domiciliaria, de tipo administrativas, por mencionar algunas. Las posibles respuestas es sanción, multa, infracción o remuneración. ¿Sanción? Sanción, muy bien, compañero. La siguiente pregunta. ¿Es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos? Por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. Obscuro y dudoso, conservador, silogismo jurídico, perdón, conservador no, observador y silogismo jurídico, creación jurídica y reglamento legal, o el deber jurídico. Deber jurídico, ¿no, profe? Es correcto. Ya no es con que diga, es una obligación implantada por una norma jurídica, entonces deber jurídico. Ay, perdón. ¿Quién soy en esta hora? Muy bien. Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma perdón, ya me desconcepto. Dice, son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma Conceptos jurídicos. Es correcto. Conceptos jurídicos, ¿qué? Las posibles respuestas son conceptos jurídicos. Conceptos jurídicos fundamentales. Correcto, compañero. Correcto. Muy bien. Eso es. Porque hay una opción de respuesta de conceptos jurídicos y eso estaría equivocado. Ok. Entonces, cuidado.
Dice, son aquellos que dependen de un determinado derecho positivo o de algunas creaciones que no son que no son necesarias para la estructuración normativa y que en cada caso se van requiriendo por los distintos derechos vigentes o positivos de acuerdo a las necesidades de la época. Los conceptos jurídicos contingentes, los conceptos jurídicos históricos, los conceptos jurídicos fundamentales o los conceptos jurídicos. ¿Cómo dice la pregunta, maestro? Sí, dice, son aquellos que dependen de un determinado derecho positivo o de algunas creaciones que no son necesarias para la estructura normativa y que en cada caso se van requiriendo por los distintos derechos vigentes o positivos de acuerdo a las necesidades de la Conceptos época. jurídicos históricos. Es correcto, compañera, muy bien. Al final dice época. Hay preguntas que yo no realicé, unas sí, otras no. Entonces, de varios maestros las juntamos y es lo que estamos viendo. Dice la siguiente pregunta. ¿Es la enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales es el primer concepto, el cual lo definiremos como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan las consecuencias de derecho? Relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, consecuencias del derecho Supuestos jurídicos. supuestos jurídicos, exactamente, estamos hablando de hipótesis, entonces son supuestos. Es casi la misma pregunta de casi al principio, nada más que volteada al revés, como dicen. Son aquellas instituciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios supuestos de derecho. Supuestos jurídicos, la cópula, deber ser, consecuencias del derecho o relaciones jurídicas. Acuérdense, ya se realizaron los supuestos del derecho. ¿Qué pasa? Son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos del derecho. Acuérdense lo que les decía yo, la cadena. La cadena donde es el supuesto y luego lo veíamos con la cópula, el deber ser. Si es A, es B, porque si pasó esta situación, pues entonces se convierte en un delito y luego hay una consecuencia, por ejemplo. Entonces, son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos. Esos supuestos dejaron de ser supuestos, son reales ahora. ¿Ahora qué pasa? Posible respuesta, supuestos jurídicos, la cópula de deber ser, consecuencias del derecho o relaciones jurídicas. ¿Consecuencias del derecho? Correcto, muy bien. $5,000, Dios. Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia. Ahí sí es la cúpula, esa cosa. Exactamente, cópula. Cópula Ajá, es correcto. No, pues también hachas, qué bueno. Son los entes que sirven de centros de imputación, de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Relaciones jurídicas, la cópula, deber ser, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas, o sujetos del derecho o personas jurídicas. Son los entes. Personas jurídicas. Personas jurídicas. Bueno, la respuesta completa es... Los sujetos del derecho. Exactamente, o personas jurídicas. Personas, así es. Al decir entes, está hablando de quién? De nosotros. ¿sí? Nosotros. Pero habla en general.
Muy bien. Se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. Es decir, comprenden la conducta jurídica lícita, la cópula, relaciones jurídicas, sujetos del derecho o personas jurídicas, o objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Objeto del derecho. Formas de conducta regulada, ¿no? Ajá, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Esa es la respuesta correcta. Pues van muy bien, compañeros, van muy bien. Qué bueno. Vamos a seguirle. Es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales, contenido potencialmente en la norma, a fin de que se manifieste con facultades, deberes o sanciones. Relaciones jurídicas, sujetos del derecho o personas jurídicas, la cópula debe ser, o los objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales, contenido potencialmente en la norma a fin de que se, ¿ok? Luego, las respuestas son relaciones jurídicas, sujetos del derecho o personas jurídicas, la cópula debe ser, o objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Me parece la otra, ¿verdad? Es paso, haz de cuenta, paso. Perdón. A ver, perdón. Perdón. Acuérdense. Otra vez darnos la pregunta a ver si la ardilla Sí. corre más rápido. Déjame ver dónde me quedé. Ok. Es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales. Contenido potencialmente en la norma a fin de que se manifieste como facultades, deberes o sanciones. Respuestas: relaciones jurídicas, sujetos del derecho o personas jurídicas, la cópula u objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Las relaciones jurídicas. Es correcto, es correcto. Es una combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales, relaciones jurídicas. No se les vaya a pasar. ¿Combinación de qué, profe? Es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales, contenido potencialmente en la norma a fin de que se manifiesten como facultades, deberes o sanciones. Muy bien, la que sigue. Es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, obligaciones o sanciones. Hecho jurídico, acto jurídico, estado jurídico o consecuencias jurídicas. ¿Cómo dijo la pregunta, profe? Es un acontecimiento natural o del hombre que está Hecho jurídico. hecho jurídico, correcto. Ya cuando dijo natural. Sí, exactamente. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. Acto Y jurídico. acto jurídico, esa es la diferencia. Una no tiene la intención y otro tiene la intención de producir consecuencias de derecho.
Es una situación permanente de la naturaleza o del hombre, prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Estado Las cosas, jurídico. estado jurídico, excelente, muy bien. Son todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos previstos en las normas jurídicas. Hecho jurídico, consecuencias jurídicas. Consecuencias jurídicas. Correcto, muy bien. Es el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que tiene facultades y deberes de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, de decir, y está capacitado para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dicha relación. Actor jurídico, persona jurídica, persona moral o persona socialmente jurídica. Es el ente capaz, que hay mucho que es el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, es el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, hablando como que en singular. Persona jurídica. Es correcto, es correcto. Muy bien. Se divide en el premio. Muy bien. La tesis de este autor indica que la persona jurídica no constituye una entidad aparte e independiente del derecho objetivo. Brins. ¿Alguien más? La tesis de este autor ¿Puede indica... terminar la pregunta, por favor? Sí, la tesis de este autor indica que la persona jurídica no constituye una entidad aparte e independiente del derecho objetivo, sino que en el mismo sistema personificado, de tal manera que la persona jurídica individual es la personificación del conjunto de normas relacionadas con los derechos, obligaciones y actos del ser humano. Qué bárbaro. Bueno, esta pregunta pues yo no la hubiera planteado de otra manera, pero bueno. Acuérdense que hablamos de un autor que sale muchísimo en el libro. Un Kelsen. jurista. Kelsen, muy bien. Es la teoría de Kelsen. Profe, yo tengo una duda. A ver. En esta dices, ¿son instrumentos en los que consta de manera auténtica los actos o hechos jurídicos? No, ya me equivoqué. ¿Qué pasa con la personalidad jurídica en casos de minoría de edad, en estado de interdicción y demás incapacidades? ¿Ahí pueden ejercer sus derechos con un representante? Correcto, así es. Así es como se maneja. Ellos, por ser menores, pueden heredar, pueden hacer muchas cosas, pero siempre tienen que estar acompañados de un tutor, ¿sí? De un representante. Y se pierde las obligaciones jurídicas o el derecho jurídico, no sé cómo decirlo, cuando se está en la vejez y en la prisión. Buena pregunta. Cuando se está en la vejez, tienes que tener un representante y llega un momento en que cuando ya no eres capaz de, por ejemplo, de tomar decisiones por la vejez, pues ya necesitas un representante, definitivamente. Y ya cuando ya estás en la vejez y que tienes muy mermada tu capacidad para decidir o de hacer, tienes un representante y de manera natural van acabándose vamos a decir, las facultades u obligaciones que tienes para comprar, vender, decidir, etcétera, para el tema del patrimonio. Eso se tuvo que haber hecho con antelación, ¿sí?
Si alguien que ya está en vejez, vamos a decir, pero no facultado para decir, no podría hacer un testamento, por ejemplo. ¿Sí? Por eso hay que hacerlo con tiempo. Sí, ¿verdad? Porque luego apelan a que tiene demencia. Tiene demencia o fue manipulado, ¿sí? O mal influenciado, por ejemplo. ¿Sí? Pero el tema, bueno, ese es uno. El tema que me decía de que si está en prisión, se suspenden solamente sus derechos de libertad, sus garantías individuales, específicamente en el de libertad, de libre tránsito y todo eso están suspendidas. Pero todos los demás derechos, él puede testar, él puede hacer un testamento, él puede hacer una compraventa, obviamente él está dentro, pero puede nombrar un representante. Los únicos derechos que se le quitan, pues es el de libertad, vamos a decir. Okay. La siguiente pregunta. La tesis de este autor cita que las personas morales son en realidad verdaderos patrimonios Ese sí es Brins. Sí, exactamente. Muy bien. Profe, ¿podría terminar la pregunta? ¿Sí la terminé o no la terminé? Perdón. La tesis de este autor cita que las personas morales son en realidad verdaderos patrimonios de afectación. Ese es el total de la pregunta. La tesis de este autor cita que las personas morales... ¿Quiénes son las personas morales? Las empresas, los que tienen razón social o denominación. Es correcto. Son en realidad verdaderos patrimonios de afectación. Eso lo dice la teoría de Brins. Este autor en su tesis sostiene que en sentido jurídico la persona significa ser sujeto de obligaciones y derechos y como tal es una creación del orden jurídico que tiene su causa y nacimiento en el derecho objetivo. Es una tesis. La teoría de Ferrara, la teoría de Brins, de Kelsen o de Maynes. ¿Cómo dice la pregunta, profe? Este autor, perdón. De Ferrara. Es correcto, es de Ferrara. Repito la pregunta. Este autor en su tesis sostiene que en sentido jurídico la persona significa ser sujeto de obligaciones y derechos y que como tal es una creación del ordenamiento jurídico que tiene su causa y nacimiento en el derecho objetivo. Francisco Ferrara. Acuérdense del Ferrari. Es la facultad jurídica derivada de una norma para hacer, exigir o impedir algo respecto de una conducta o esfera jurídica. Derecho subjetivo, derecho objetivo, derecho intelectual o derecho. Es la facultad jurídica derivada de una norma para hacer, exigir o impedir algo. Derecho objetivo. ¿Derecho cuál? Subjetivo. ¿Es subjetivo? Subjetivo, es correcto. Siguiente pregunta. ¿Es la existencia imperfecta del acto jurídico de un acto existente? Error, validez, nulidad en el derecho o la inexistencia jurídica. Error. ¿Alguien más? No. Nulidad. Nulidad, exacto. Nulidad en el derecho. Siguiente pregunta. Tomando en consideración el artículo 22-24, el cual indica que será jurídico sostener que siempre que se pruebe plenamente que no pudo existir la voluntad en un acto jurídico, cualquiera que sea.
validez, nulidad en el derecho, la inexistencia jurídica o el error. ¿Cómo empieza la pregunta? Sí. Tomando en consideración el artículo 22-24, el cual indica que será jurídico sostener que siempre que se pruebe plenamente que no pudo existir la voluntad en un acto jurídico cualquiera que sea. ¿Qué pasa? Estamos hablando de los elementos esenciales de validez del acto jurídico y cuáles son sus excepciones. Validez, nulidad en el derecho, la inexistencia jurídica o el error. O sea, al comprobarse que no existe la voluntad, Inexistencia. la inexistencia, exactamente. Inexistencia jurídica. Es correcto. ¿Voy bien o me regreso? Bien. La existencia perfecta del acto por reunir entre sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo, error, dolo, validez o la inexistencia jurídica. Validez. Muy bien, porque el acto es perfecto, tiene todos sus elementos. Es una creencia contraria a la realidad, es la manifestación de la voluntad vicia a esta o al consentimiento, por cuanto que el sujeto se obliga, creyendo de una creencia falsa o bien pretender crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Validez, error, exactamente. Es una creencia contraria a la realidad. ¿Sí? Es todo engaño cometido en la celebración de un acto jurídico. Por el momento puede bastar la anterior definición. Los hechos constitutivos del dolo serán estudiados con más amplitud y vicia la voluntad solo en tanto que introduzca a error. Dolo, se lo está diciendo. Dolo, validez, error o la inexistencia jurídica. ¿Dolo? Dolo, es todo engaño cometido en la celebración. O sea, lo hice como dicen, con dolo. Malicia. Sí, con malicia. Yo sabía que estaba haciendo algo malo. Profe. Dígame. Ya encontré la que tenía duda, que no supe expresarme. Que se menciona algunas de las restricciones para la capacidad de ejercicio. ¿Es vejez y la condena a prisión? Pues sí, porque ya ocupas un representante. Porque también viene la minoría de edad y estado de interdicción. Es correcto. Así es. ¿Cuál es la correcta? Vienen, son posibles respuestas. Sí. A ver, me repite la pregunta, por favor. Dice, ahora del otro lado. Menciona algunas de las restricciones para la capacidad de ejercicio, vejez y la condena a prisión o la minoría de edad, estado de interdicción. ¿Y no vienen más opciones? No las tengo, pero no dan las otras. Estas eran las que más es que la otra es muerte y defunción. No, pues muerte y defunción, pues ya estás muerto. O sea, ya. Sí. Ya no puedes hacer Es nada. minoría de edad, ¿no? Minoría de edad, así es. Pues yo puse esa y me da la sensación que me la pusieron mal. ¿Pero en qué hiciste? ¿En el examen? Sí. Maestro, no sé si, a lo mejor ya estoy mal, pero en alguno de los 3 libros que hablan del derecho menciona que con la muerte se terminan todas las obligaciones y todos los derechos jurídicos. ¿No se refiere a eso? Y con el nacimiento obviamente nace. Es que dice, menciona algunas de las restricciones, no que se termina. Dice, menciona algunas de las restricciones para la capacidad de ejercicio. Por eso tenía dudas si era la vejez y la prisión o la minoría de edad o estado de interdicción. Minoría de edad y estado de interdicción vienen como una sola respuesta. Sí. Es esa.
Minoría de edad y estado de interdicción. ¿Y qué significa interdicción? Que estás como enfermo mental, Incapacitado. incapacitado, eso significa. Y Ok. necesitas a alguien que te represente. Para ciertas cosas, ¿no? Muy bien. ¿Aclarado el punto, compañera? Más o Sí, menos, dijo. profe, en el estado civil, en una persona física, ¿es jurídica parcial o total? ¿O situación jurídica que guarda relación con el familiar? La situación jurídica que guarda con el familiar. Ese es el estado civil. ¿Ok? Ajá. ¿A qué tipo de personas pertenecen estos atributos? Capacidad, estado civil, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad, los cuales citan el artículo 27. Física. Persona física. Excelente. ¿A qué tipo de personas pertenecen estos atributos? Capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad, en los cuales citan los artículos 1, 2, 3 y 7. Persona jurídica, persona moral, persona física o persona fisical. Pues es persona física, ¿no? También. Es que aquí Moral. Persona Persona moral. es Moral. persona jurídica. La respuesta es Es persona jurídica. jurídica. Así es. Persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Es que se parecen mucho. ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia con la pregunta anterior? Con la pregunta anterior es Se que parecen mucho. sí, se parece mucho. Denominación. La persona moral tiene denominación o razón social. La persona jurídica no tiene razón social. Ok. ¿Ok? Es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio o patrimonio. Capacidad de ejercicio. Capacidad, solamente capacidad. La respuesta es capacidad. Porque hay de goce y hay de ejercicio. Entonces, capacidad. ¿Cómo dijo la pregunta, profe? Es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho debe tener capacidad jurídica. Este debe ser total o parcial. Ok. Siguiente pregunta. Es la aptitud. Oiga, profe, esta Dígame. pregunta en el cuestionario anterior venía, pero no venía la respuesta a capacidad. ¿Qué venía? Ay, pues no me acuerdo. Pero Sí, me sí acuerdo que venía, no yo venía sí lo capacidad. contesté. No venía capacidad. Yo no me acuerdo que venía capacidad. Venía nacionalidad y como el atributo más Es que importante, sí. nacionalidad, nombre o no sé qué otra cosa venía. Sí Pero no venía, venía compañero. capacidad. Pero capacidad. Sí. Bueno. Bueno, ya sabemos que Sí, es capacidad. de hecho, yo me equivoqué en eso porque sí lo puse capacidad de goce. Sí, es capacidad solamente. Ok. Hay capacidad en general, hay capacidad de goce y hay capacidad de ejercicio. Aquí estamos hablando propiamente del atributo más importante. Es la aptitud para, dígame, Ahí le va otra. a ver, Esta se extenderá con asistencia de 2 testigos designados por los interesados, a quienes se les deberá hacer del conocimiento el contenido y alcance jurídico de las disposiciones relacionadas con el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad, contenidas en el Código Penal para el Estado. Además, se protestará a fin de que conduzca con verdad y se les apercibirá de las acciones aplicables. Acta de divorcio, acta de nacimiento, factura, y la otra no me acuerdo, era algo de que no la anoté.
Y algo como de comprar, A ver, me repite la pregunta, por favor, Sí. compañero. Es la que no contaste, compañera. Esta se extenderá con asistencia de 2 testigos designados Ujú. por los interesados, Ok. a quienes se les deberá hacer del conocimiento el contenido y alcance jurídico de las disposiciones relacionadas con el delito de falsedad en declaraciones y en forma dada a una autoridad contenidos en el Código Penal para el Estado. Además, se les protestará a fin de que se conduzca con verdad y se les apercibirá de las sanciones aplicables. Acta de nacimiento, acta de divorcio, algo de factura y la otra era como de... Escritura pública de la propiedad o Sí. factura de propiedad. Permítame. ¿Cómo dijo? O sea, las posibles respuestas es acta de nacimiento, acta de divorcio, ¿Sí? escritura pública de la propiedad o Ajá. factura de propiedad. Sí, ¿cuál es la respuesta? Mira. La respuesta es, dice, un acontecimiento en el que siempre vas y siempre tienes que llevar 2 personas, inclusive cuando no... Exactamente. Siempre tienes que llevar 2 personas de testigos, y si no, siempre en la oficialía ahí hay gente que se presta para ser testigo. Jamás los vuelves a ver, pero bueno, son testigos. ¿En el divorcio no? ¿No se ocupa testigos? No. No necesariamente. Ok. Emitida En por el divorcio ya no se ocupa ni la otra parte. Sí. Esa la firma el juez y ya, y el juez es autoridad y no ocupa que nadie lo testifique, ¿verdad? Ok, perfecto. Okay. Eso es ahora, maestro, porque antes sí se ocupaban testigos para el divorcio. Bueno, pues es más para que más gente ahora estuviera se maneja enterada. el divorcio encausado. Sí, ahorita ya no ocupas ni a la pareja, ¿verdad? Muy bien. Profe, disculpe, entonces Dígame. la respuesta es acta de matrimonio. De nacimiento. Ok. Es que el acta de matrimonio no está aquí, porque también esa será una respuesta, pero aquí no está como respuesta. Profe, yo me casé sin testigos. Tampoco se ocupan. Tampoco. ¿Cómo saber si te Muy bien. divorciaron? Sí, pues sí. Muy bien. Continuamos, compañero. Bueno, ay, caray, ya son las 9, más de las 9. El nombre, el domicilio, la capacidad jurídica, el patrimonio y la nacionalidad, el estado civil es un atributo privativo de las personas físicas. Respuestas son atributos de las personas físicas y morales, derechos de las personas físicas y morales, obligaciones de las personas físicas y morales. Si no menciona razón social, es persona física. Si menciona razón social, es persona moral. Es que fíjese, el nombre, el domicilio, la capacidad jurídica, el patrimonio y la nacionalidad, dice, son atributos de las personas físicas y morales, derechos de las personas físicas y morales, obligaciones de las personas físicas y morales o beneficios de las personas físicas o morales. Son atributos. Son atributos, exactamente, pero son de ambos, de las personas físicas y morales. No está hablando, en la pregunta, no está hablando de razón social. Aguas con eso. La razón social es lo que va a diferenciar. No, profe, es que dentro de los atributos, yo distingo los atributos de uno y de otro por la razón social, porque así vienen unas preguntas. Exactamente, o sea, se distinguen entre personas físicas y personas morales, la razón social. Sí. Pero la pregunta por eso le preguntaba. Ok. Aquí son los dos. Son atributos de las personas físicas y morales. Sí. Bueno, ahorita alguien, creo que una compañera dijo, si viene razón social, ya, ese es el diferencial, ¿va?
Muy bien. La siguiente pregunta. Es un atributo jurídico privativo de las personas físicas. Privativo. Solamente ellos lo tienen. El domicilio, el nacimiento, el estado civil o la nacionalidad. El estado civil. El estado civil, exactamente. Una persona moral no tiene estado civil. Es uno de los atributos de la persona. En consecuencia, se adquiere y extingue en los términos del artículo 23 bis del presente código y es capacidad de goce y de ejercicio, capacidad jurídica, derecho a la libre profesión, derecho al patrimonio o derecho al matrimonio. Capacidad de goce y de ejercicio. Capacidad jurídica, capacidad jurídica. Habla de capacidad. Es uno de los atributos de la persona, en consecuencia adquiere y se extingue en términos de ¿okay? Capacidad jurídica. Este atributo como universalidad jurídica comprende todos los bienes y obligaciones de la persona valorizables en dinero. El patrimonio, la nacionalidad, la herencia o los bienes. ¿Patrimonio? Patrimonio. Patrimonio. Matrimonio no. Patrimonio. Este tipo de atributos de las personas se regirá por las leyes de la materia, la capacidad jurídica, el patrimonio, el estado civil o la nacionalidad. El patrimonio. ¿Otra vez? Nacionalidad. Nacionalidad, así es. Dice, De la materia. nacionalidad. Leyes de la materia. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, este tipo ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Este tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia. La respuesta es la nacionalidad. Enrica. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades. Norma, justicia, código civil o el supuesto jurídico. Código civil. No. A ver, repita la pregunta, por favor. Regla que se debe regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades. Norma. Norma, es correcto. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente. Esa ya la vimos. Sí, ya. Que cree sino, bueno, lo voy a repetir, lo voy a completar. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente, que cree sino por una instancia distinta y los procesos pueden ser variados según la evolución. Formalismos sociales, moral, religión o normas jurídicas. Religión. Religión, muy bien. Se considera como un conjunto de normas bilaterales externas generalmente heterónomas y coercibles. Derecho. Derecho. Religión, interferencias, conducta humana o derecho. Es derecho. Se define como el ejercicio, perdón. Se define como el derecho del Estado, el cual es el conjunto de reglas que organizan su actividad y que rigen sus atribuciones, facultades y relaciones de los órganos del Estado. Derecho público, derecho privado, derecho internacional u ordenamiento jurídico. Público. Derecho público. Muy bien. Ya habíamos visto una pregunta muy parecida, con la misma respuesta. Es considerada como capacidad jurídica como total o parcial de derechos y obligaciones. Persona física, persona moral, estado civil o derecho mercantil.
es considerada como capacidad jurídica, como total o parcial de derechos y obligaciones. Persona física, persona moral, estado civil o derecho mercantil. ¿Mercantil? No, Persona física. es correcto. Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de las normas de derecho a los casos concretos. Conceptos jurídicos, cópula, deber ser, sujetos de derecho o consecuencias de derecho. Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. Conceptos jurídicos, cópula, deber ser, sujetos de derecho o consecuencias de derecho. Sujetos de derecho. ¿Alguien más? Consecuencias del derecho. No. Conceptos jurídicos. Conceptos jurídicos, es correcto. Conceptos jurídicos. Profe, Dígame. ahí le va otra. A ver. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades. Código civil, justicia o norma. Lo acaba de decir el maestro. ¿En serio? Entonces la andaba buscando y me La norma. A ver, ¿me repites la pregunta, por favor? Reglas que se deben seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades. Norma. Norma. Sí, la acaba de decir, Sí. es la norma. Es norma, exactamente. Gracias. A ver, ¿dónde nos quedamos? La titularidad de las oficialías de registro civil estará a cargo de servidores públicos, denominados así a estas personas quienes tendrán fe pública en el desempeño de labores propias de su cargo. Oficiales de registro de la propiedad, oficiales de registro civil, oficiales de registro del control vehicular, de la notaría o de la notaría pública. Oficiales de registro. Correcto. Así es, correcto. ¿Cuál? Oficiales de registro civil, es la respuesta. Es la rama del derecho público que regula las relaciones jurídicas pacíficas o belicosas que surgen entre los distintos estados de la comunidad internacional. Comercio internacional, derecho internacional privado, relaciones internacionales o derecho internacional público. Derecho internacional público. Correcto. Se considera una de las características más importantes del derecho. Normas coercibles, normas morales y religiosas, las formas de convencionalismo sociales, la ley y la costumbre. Normas coercibles. Normas coercibles, muy bien. Capacidad, otra vez. Capacidad, patrimonio, razón social, domicilio y nacionalidad son atributos de persona física, la Persona ley, moral. persona moral. Correcto. ¿Por qué? ¿Cuál que la diferencia? La razón social. Así es. Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Por ahí hay el micrófono abierto, si lo pueden apagar, por favor. Ya nomás lo abren cuando quieran hablar. La cópula. La cópula debe ser, exactamente. Al decir que es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es cópula del deber ser. La palabra clave aquí es nexo. Maestro, ¿esa pregunta ya la había hecho o viene cambiada? Puede ser que venga cambiada. Puede Ok. ser que venga cambiada con un poquito, ¿cómo se dice? Redactada diferente. Pero al final es la misma respuesta. Sí, gracias.
De nada. Son, Profe, ¿cuántas preguntas son ¿cómo se llama? La se- pila. son, La son, base. set- son 75 preguntas. De hecho, ya acabamos. Son 75 preguntas y de esas 75, el aula o la plataforma de forma aleatoria escoge 30, que son las que Profe, ¿para ustedes qué van a... daban tendas? Pues es que es la regla, es lo que marca la norma. Hablando de normatividades. Sí, así es. Entonces, pues así, pero bueno, algunas sí están un poquito, pero por Unas eso el están un repaso. poquito confusas, pero como usted dice, leyéndole un poquito sale la respuesta. Es correcto, es correcto. Entonces, no, o sea, no se preocupen tanto por el tiempo. A veces con el tiempo la gente se quiere apurar y quiere terminar muy rápido y no, hay que leer bien. El tiempo es bueno, tienen buen tiempo para hacerlo, no obstante que tienen 2 oportunidades. Entonces, lean bien la pregunta y en la mayoría la respuesta está en la pregunta. Nomás hay que leerla bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna. Muy bien. No, Ya pues, todo bien. después del parcial se va a poner la clase así también muy, muy interesante porque vamos a hablar del matrimonio, del divorcio, del parentesco, de los apellidos, de todo ese tipo de cosas. Más, ¿cómo le llamaré yo? Más enfocadas a nosotros, ya al ser humano, el comportamiento del ser humano, y se pone muy interesante. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que nos vamos a sorprender. Bueno, alumnos, por mi parte es todo. Si hay algún comentario, pues ahorita es el momento. Y No revisó los trabajos anteriores, ¿verdad? Ya dijo. los voy a revisar. Perdón. No tenga cuidado. Está Tiene bien, razón. Los estoy haciendo. Son muchísimos. De hecho, los que he revisado están muy bien, salvo algunas preguntas ahí que, pues nada que ver. Ahí se los señalo por ahí, pero en lo general todos están bien. Estoy limitado de tiempo. Les decía a los compañeros al principio que con esto que pasó del maestro Domingo, que en paz descanse, bueno, pues se nos duplicó por 2 o por 3 veces la carga de la revisión de tareas. No importa, lo hacemos, nada más que pues nos tardamos un poquito más, ¿sí? ¿Qué? Perdón. No tenga cuidado. Y entiendo su preocupación, se les va a revisar a todos, no me va a faltar nada. Y si me tengo que quedar toda la noche, lo hago, no pasa nada, no es la primera vez. Nada más que pasó que tomé una nueva responsabilidad en mi otro trabajo, que me lleva mucho tiempo. Sin embargo, ya tenía yo, vamos, programado las aulas que yo tuve desde el principio, como siempre, y ya estaba justo. Pero a la hora que pasa esto y que nos asignan más aulas, y bueno, pues había que responder a eso. Al final, los importantes son ustedes y tenemos que responderles a ustedes. Entonces me lleva un poquito más de tiempo. Pero no se preocupen, como les digo, de antemano una disculpa y no se preocupen, vamos a revisar todo. Y si Al veo que contrario, alguien... maestro, gracias. Sí, gracias. Y si veo que a alguien le falta algo, bueno, pues también lo vemos de manera particular. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Al contrario. Gracias, profe. Al Oiga, ¿y contrario, su clase ya se queda en el mismo horario, maestro? ¿O va a haber sí. alguna modificación? No, ese es el horario. Ese es el horario. No lo podemos mover porque si no, pues afecta a otros maestros. Entonces, la vamos a hacer así. Si cuando hay mucha gente, es que esta plataforma solo permite 100 personas. Si hubiera más de 100, buscaré la forma de abrir otro grupo, pero no, aquí no llegamos ni a los 30, creo hoy. Entonces, en la otra aula que tengo, más bien, no la otra aula, la otra materia, sí llegamos a los 90 y tantos.
y así a todos. Entonces, por lo pronto, en este horario. Nos vemos la próxima semana con una nueva clase. Y les deseo mucha suerte en sus exámenes. Si hay un cambio importante, se los haré saber. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas Descansen. noches. Descansen. Gracias. Descansen, Sí. chicos. Gracias, gracias. Bye. Bye, bye, bye. Cenan rico. Sí.